Imagina esto por un momento. Una ciudad romana más grande que la real, construida desde cero. Más de 5.000 extras alineados, con bailarines, músicos, soldados, caballos, estandartes dorados ondeando bajo el sol italiano. Y en el centro de todo, avanzando lentamente sobre una esfinge, aparece Elizabeth Taylor como Cleopatra. No es solo una escena, es una declaración de poder. La cámara se mueve como si supiera que está capturando algo irrepetible. Ese momento, la entrada de Cleopatra a Roma no solo fue la escena más cara jamás filmada hasta entonces, fue Hollywood diciéndose a sí mismo, mira hasta dónde soy capaz de llegar. Solo esa secuencia costó lo que hoy equivaldría a más de 20 millones de dólares. Y la película completa, que en 1963 ya era escandalosamente cara con 44 millones de dólares, hoy superaría tranquilamente los 440 millones de dólares ajustados por inflación. Más cara que Titanic y más cara que muchas superproducciones modernas. El problema es que esta escena no nació del control ni de la planificación, nació del caos. Detrás de ese desfile perfecto hubo neumonías, despidos, romances prohibidos, sex destruidos, guiones escritos de madrugada y un estudio de cine que estuvo a punto de desaparecer. Porque Cleopatra no es solo una película, es el relato definitivo de cómo la ambición de Hollywood se salió de control. Una historia donde una actriz cobró el equivalente actual a más de 10 millones de dólares solo por firmar, donde el Vaticano condenó una producción por inmoral, donde los paparazzi prácticamente nacieron como industria y donde una película que fue la número 1 en taquilla, aún así perdió dinero. Esta es la historia de cómo, mientras Cleopatra entraba triunfalmente a Roma, 20th Century Fox caminaba directo hacia el abismo. Y para entender cómo se llegó a ese instante glorioso y a ese desastre monumental, hay que volver al principio. A una decisión que, vista con perspectiva, solo puede describirse de una forma, una idea suicida. Y en este video vamos a conocer cómo se tomó esa decisión, por qué un estudio decidió apostar todo lo que tenía y más a una sola película, cómo una producción pensada para salvar a Hollywood terminó poniendo en jaque a todo un sistema, y de qué manera Cleopatra se convirtió en la advertencia más clara de lo que pasa cuando la ambición no tiene freno. Mi nombre es David Rojo y esto es Panorama Curioso. Let's go. La idea suicida. ¿Por qué Fox decidió gastar lo que no tenía? A finales de los años 50, 20th Century Fox se encontraba en números rojos tras varios fracasos de taquilla y necesitaba un gran éxito para sobrevivir. El presidente Spyros Skouras quería una gran película que recuperara el esplendor de éxitos anteriores y decidieron que Cleopatra debía ser esa salvadora apuesta. En palabras del estudio, la idea era emular el éxito de Ben-Hur y volver a llenar las salas. Sin embargo, ya en su concepción inicial, el proyecto era una locura económica. Se presupuestó como el gran salvavidas de Fox, pero paradójicamente se convirtió en su ruina. Fox aceptó una audaz apuesta financiera sabiendo que el presupuesto final superaría cualquier récord previo del cine. Inicialmente se hablaba de solo 2 millones de dólares o lo que sería 22 millones actuales, pero terminaron siendo más de 44 millones, que son casi 400 millones o un poquito más de la actualidad. La motivación de Fox era simple, esperaban que un derroche épico atraería multitudes a las salas. Pero pronto quedó claro que habían subestimado por completo la magnitud del caos que desatarían al embarcarse en este desafío titánico. El contrato del millón. Elizabeth Taylor rompe el mercado de Hollywood. Desde el inicio hubo un factor que elevaría aún más la locura económica del filme, y su nombre era Elizabeth Taylor. Ella puso las cartas sobre la mesa desde el principio. Ella no se mostró interesada en el proyecto, pero el productor le insistía, y convencida de que la mejor manera de que la sacaran de la lista era pidiendo una suma astronómica de dinero, dijo que haría de Cleopatra si le pagaban $1 millón. Para su sorpresa, recibió un sí. Taylor fue la primera estrella de Hollywood en pedir y obtener un salario de $1 millón por un solo papel. Su contrato con Fox fue legendario. Lo que pidió equivaldría a $10 millones en la actualidad como pago base, pero también exigió un 10% de los beneficios netos, algo sin precedentes entonces. Esta cifra hizo estallar la burbuja de salarios del sistema de estudios. La película, que terminó costando una suma considerable, en buena parte fue porque su estrella también exigió un trato de diva.
Taylor, consciente de su poder en cartelera tras éxitos previos, sabía que Fox la necesitaba y lo demostró firmando en 1960 un contrato histórico. Ella arrastró a Hollywood a una nueva era de megasueldos. Cleopatra ya era una apuesta suicida desde el principio por cuánto costaría con su diva al frente. Londres, el primer error, construir Egipto en la niebla inglesa. La producción arrancó en 1960 en los estudios Pinewood de Londres, donde Fox había mandado construir una ciudad egipcia monumental para filmar las escenas iniciales. Pero esto fue un auténtico desastre logístico. El clima inglés resultó ser inhóspito, lluvias constantes y niebla dañaron los decorados de piedra y hacían estropearse palmeras diarias. Después de gastar millones y rodar apenas unos pocos minutos de metraje usable, decidieron desmontar esos escenarios británicos. Todos los templos de Londres se terminaron recogiendo después de meses de esfuerzos, y el equipo anunció que trasladarían la producción a otro lugar. En otras palabras, la idea de construir Egipto en Inglaterra fue un grave error. Los sets de su primer rodaje quedaron prácticamente inútiles bajo la lluvia, obligando a Fox a empezar casi desde cero. Este contratiempo inicial resumió el caos técnico que vivió el proyecto, decorados enormes que no sobrevivían al clima británico y un cambio total de estrategia antes de haber avanzado nada. El factor salud, la neumonía que casi mata a la estrella y detiene el mundo. Pocos meses después de empezar en Londres ocurrió lo inesperado. Elizabeth Taylor cayó gravemente enferma. Contrajo una neumonía tan severa que casi pierde la vida, llegando incluso a practicársele una traqueotomía de emergencia. Toda la producción se paralizó. No había Taylor, no había Cleopatra y por lo tanto no había película. Se suspendió el rodaje cuando apenas tenían unos escasos minutos de metraje útil. Los rumores llegaron a decir que la estrella había muerto hasta que salió de la clínica. Cuando finalmente se recuperó en la primavera del 61, Fox tenía el rostro y la salud de Taylor como topes en su juego. La aseguradora Lois llegó a evaluar si continuar garantizando el film dado el altísimo riesgo. Este episodio de salud demostró dos cosas. Por un lado, la fragilidad de su plan, sin la protagonista no se podía avanzar, y por otro, la idolatría hacia Taylor que llevó a tratarla como una figura casi mitológica. La producción sencillamente se congeló hasta que la reina de Hollywood sanara. Tirando todo a la basura, se cancela el primer rodaje y millones perdidos en sets que nunca se usaron. El colapso en Londres significó otro golpe brutal. Tuvieron que cancelar el primer rodaje completo. Los sets gigantescos sobre los que Fox había invertido una fortuna quedaron prácticamente abandonados y luego destruidos. Tras gastar unos $7 millones en Londres, en una era en que un film costaba unos pocos millones, los sets se desarmaron y volvieron a montarse en Italia. En la práctica, Fox tiró a la basura la inversión inicial. Solo se filmaron 10 minutos que valían poco, mientras los decorados se convertirían en chatarra. La película pasó de tener un costo inicial modesto a un despilfarro inmenso. El rodaje cancelado y los miles de extras contratados en vano hicieron saltar las cuentas. Eran muchos millones de dólares enteros en el aire y sin más remedio que repetir todo en otra locación. Fue un acto de enterrar dinero. Fox tuvo que reconstruir sets enteros de Egipto en los estudios de Cinecittà en Roma, casi desde cero, multiplicando los costos iniciales. El cambio de mando. ¿Entra Joseph L. Mankiewicz al rescate o al matadero? Frente al caos acumulado, Fox necesitó cambiar de capitán. Ruben Mamoulian, el director original, renunció tras meses de dificultades. Para sustituirlo, acudieron a Joseph L. Mankiewicz, guionista y director veterano con varios Oscar. Este fue contratado literalmente para salvar el proyecto, aunque otros decían que iba al matadero. Sin embargo, tomó las riendas en 1961 y se convirtió en director-autor, pues no había guión definitivo y él tuvo que improvisar sobre la marcha. La llegada de Mankiewicz fue celebrada como el rescate de un Titanic, aunque al poco se descubriría que era quizás otro pasajero con malas noticias por delante. En todo caso, este cambio de mando marcó el inicio de una nueva etapa. La película moriría o renacería en sus manos. Él sentía que la guillotina estaba pendiendo sobre él cada día, pero aceptó el reto y procedió a reescribir el guión sobre la marcha. De este modo, tras el fracaso londinense, Joseph L. Mankiewicz se embarcó en reconstruir la epopeya desde sus bases.
Reconstruyendo Roma, el traslado masivo a Italia. Con nueva dirección vino un nuevo lugar de filmación. En septiembre de 1961 la producción se mudó por completo a los estudios Cinecittà en Roma. Allí se levantaron de nuevo todos los colosales sets, se volvieron a construir templos egipcios y la escenografía romana, pero esta vez bajo el sol italiano. Los materiales, la mano de obra y el mobiliario de cine necesarios fueron tantos que hubo escasez de madera en toda Italia por semanas. En total se construyeron 79 decorados distintos, incluyendo una réplica del Foro Romano. De este modo, Fox empezó de cero. El proyecto enterrado en Londres resurgió en Italia con la mitad del estudio y el doble de preocupaciones. Cada moneda invertida en ese traslado masivo era un paso más hacia el colapso financiero, pero a la vez era la única esperanza de terminar la película porque la recreación de Cleopatra se haría en Roma. Aparece Marco Antonio, la llegada de Richard Burton. Con el nuevo equipo en Roma también llegaron cambios en el reparto. Para el papel de Marco Antonio, Fox consiguió a Richard Burton. Inicialmente se había considerado a Marlon Brando, pero Taylor se había encaprichado con Burton tras verlo en Broadway en Camelot. Fox incluso compró su contrato teatral pagando unos $300,000 para sacarlo de la gira y traerlo a Hollywood. Burton fue contratado cuando aún tenían contrato intérpretes anteriores. Él reemplazó a Stephen Boyd, quien había quedado descartado porque la estrella pensó que era muy joven para el papel. El arribo de Burton fue clave. El galán británico, que en ese momento estaba casado con otra mujer, y ya verás por qué es necesario decir esto, vino a dar vida al célebre general, abriendo las puertas al drama tanto en pantalla como fuera de ella. Así, los tres protagonistas fijos quedaron: Elizabeth Taylor como Cleopatra, Richard Burton como Marco Antonio y Rex Harrison como Julio César. La producción ya tenía su triángulo protagónico completo y pesado, lista para comenzar a filmar verdaderamente con el nuevo director a la cabeza. El escándalo, el inicio del romance Taylor-Burton, y ambos estaban casados. En el set ocurrió algo que eclipsó la filmación misma. Los protagonistas se enamoraron. Desde el primer día de rodaje juntos, Elizabeth Taylor y Richard Burton, ambos casados con otras personas, empezaron a sentir la química romántica de sus personajes en la vida real, y a partir de ahí el amor se encendió. Antes de que terminara 1962, todos lo sabían, su historia no se limitó a la pantalla. Rápidamente los paparazzi y la prensa del corazón rodearon al equipo. Tom O'Neill señala que a veces las noticias de su amor llegaban a las portadas de periódicos antes incluso que las grandes noticias internacionales. Fue el primer escándalo romántico global del pop rock, precediendo hasta la era de los Beatles, y cambió para siempre la manera de cubrir la vida privada de las estrellas. El tal affair fue llamado el escándalo y convirtió el rodaje de Cleopatra en un reality show involuntario. Todo el mundo quería saber cómo se desarrollaba el amor entre Cleopatra y Marco Antonio fuera de la cámara. El Vaticano interviene cuando la iglesia condenó la película por vagancia erótica. La relación extramatrimonial de Taylor y Burton llegó a provocar la reacción del propio Vaticano. En el 62, ante el escándalo internacional, el Diario Oficial del Vaticano publicó una carta abierta condenando la relación adúltera de la actriz, calificándola de vagancia erótica. En otras palabras, la Iglesia Católica metió la cuchara en un negocio tan privado, acusando a Taylor de corromper los valores morales. Esto no pasó desapercibido. Fue la primera vez en muchísimo tiempo que los medios religiosos se pronunciaron contra una película de Hollywood, dando al melodrama personal de la pareja una dimensión moralizante. El embate incluyó desde titulares rabiosos en Roma hasta comentarios en el Congreso de los Estados Unidos. La pareja se convirtió en un símbolo de rebeldía contra la moral tradicional. A pesar de las críticas, la reacción católica encendió la curiosidad mundial. Condenada por la iglesia, la película se volvió más viral. Paradójicamente, Cleopatra pasó a ser conocida como la película con una advertencia ética, aunque su pecado real fue ser el vehículo de la primera gran trifulca amorosa glamorosa contemporánea. Paparazzis, el nacimiento del acoso mediático moderno en el set de Cleopatra. Con el escándalo apareció un fenómeno nuevo, el acoso mediático a gran escala. Cleopatra fue uno de los primeros sets rodeados por paparazzis en masa. Los fotógrafos italianos, disfrazados incluso de extras o sacerdotes, se introducían en los platós con teleobjetivos para capturar cualquier señal de la pareja.
El resultante frenesí mediático fue tal que cuando John Glenn orbitó la Tierra en 1962, su hazaña competía en las páginas de periódicos solo junto a las fotos de los protagonistas besándose. El diario Vaticano no fue el único crítico. Incluso el animador Johnny Carson bromeó en un programa de televisión sobre cómo todos esperaban ver la película como un accidente de tren más que como un film histórico. Los paparazzis convirtieron el rodaje en un circo, poniendo a Elizabeth y a Burton en la línea de fuego de flashes constantes. Fue el primer gran caso público de la cultura celebrity moderna. Nadie en Hollywood había enfrentado antes un asedio mediático tan abrumador en pleno rodaje. Los ejes fotográficos seguían cada paso de la pareja y para el equipo filmar fue casi secundario comparado con escapar de los objetivos que de manera no oficial también querían protagonizar el filme. Egos monumentales, las peleas por quién salía más tiempo en pantalla. Con la tensión y los recelos disparados, los egos chocaron dentro del propio reparto. Rex Harrison, el tercer vértice del triángulo protagónico, se sintió especialmente relegado. Por contrato, Harrison exigía aparecer en todo el material promocional junto a Taylor y Burton, pero la prensa quería más a los tórtolos. Harrison llegó a amenazar con demandar al estudio porque sentía que su imagen se desaparecía detrás del foco mediático de Liz y Dick. De hecho, él llegó a ofrecer renunciar a su salario para ayudar al proyecto, gesto que Mankiewicz rechazó por completo. Al final, Harrison fue el único de los tres protagonistas en recibir una nominación al Oscar, lo que muestra que al menos su victoria moral fue reconocida en cierta forma. Este ambiente de egos no fue exclusivo de él. Los relatos señalan que cualquier actor principal quería exprimir al máximo sus escenas. Roddy McDowall, Martin Landau y hasta Elizabeth Taylor peleaban constantemente por detalles de guión o duración de escenas. El rodaje no solo estaba repleto de lujos, sino también de vanidades. Cada estrella intentaba salvaguardar su importancia en la pantalla, mientras todos se medían con cinta métrica de minutos el tiempo frente a la cámara. 26.000 disfraces, el exceso del departamento de vestuario. Tanta opulencia artística requería un armario a la altura. Los datos pues por supuesto que asombran. 26.000 trajes se confeccionaron para Cleopatra, un récord en aquel entonces. Elizabeth Taylor, por su parte, tenía 65 cambios de vestuario, entre ellos uno hecho con tela de oro de 24 quilates, que costaron todos casi $200.000, lo que son aproximadamente $2 millones en la actualidad, solo para ella. Cada escena festiva, cada procesión y cada cortejo en la película demandó decenas de vestuarios históricos, bailarinas, soldados, sacerdotes, animales disfrazados, damiselas, todo requirió un casting interminable de sastres. El equipo de vestuario por supuesto ganó un Oscar y logró una hazaña excepcional en la historia del cine. Ninguno había utilizado tantos tejidos ni tantas piezas por plano. En pantalla ese despilfarro no pasaba desapercibido y realmente no pasa. Lujosos brocados, joyas rutilantes y maquillaje brillante inundaban cada fotograma. El departamento de vestuario prácticamente fue un pequeño imperio dentro del rodaje. Contrató a decenas de costureras italianas obsesionadas con cumplir las detalladas exigencias de Mankiewicz y Taylor, generando gasto sobre gasto. Los 26.000 trajes ilustran claramente que Cleopatra elevó la opulencia estética a cotas insólitas, pagando cada pieza en el penthouse del presupuesto. El Foro Romano de cartón, construyendo un set más grande que el original. Uno de los sets más impresionantes y delirantes fue la recreación del Foro Romano. El productor John D. Cure Jr. recuerda que Mankiewicz le ordenó construir el foro 3 veces más grande que el real porque le resultaba increíblemente pequeño. Para que nos hagamos una idea, solo la base de ese foro falso consumió más cemento que el Estadio Olímpico de Roma de 1960, y esto no es broma. Los detalles eran exagerados: arcos, columnas, esculturas, iluminación a escala colosal. Gracias a esta monumentalidad, la escena de la entrada de Cleopatra a Roma, que veremos luego, pudo jugar con la ilusión de grandeza. Sin embargo, esos gigantescos decorados eran de materiales ligeros, cartón piedra y madera, que fueron construidos rápidamente para durar lo justo en un rodaje interminable. Aún así, impresionaban a todos los que lo visitaban. Según cuentan los testimonios, cualquier visitante se pasaba horas simplemente admirando la falsa ciudad de ruinas romanas. El equipo convirtió los sueños faraónicos en realidad artística, aunque fuera sobre cartón si se quiere. El Foro Romano de Cleopatra era el triple de la realidad.
El espacio entero era un set de proporciones casi real, reflejo del capricho de Hollywood por sobrepasar cualquier límite de la realidad. La entrada de Cleopatra a Roma, analizando la escena más cara y compleja de la época. El clímax del rodaje fue la entrada ceremonial de Cleopatra en Roma y era en todos los sentidos la escena más costosa del film. Y de verdad, siendo sinceros, ninguna inteligencia artificial supera tanta belleza. Allí se reunieron todos los excesos, cientos de extras, decenas de caballos y un desfile interminable de carrozas, bailarines y magos en la plaza. Aquí no se escatimó en nada. Carruajes dorados, bailarinas con trajes bordados al minuto, soldados con armaduras esmaltadas, todos salían en pantalla para celebrar la llegada de la reina egipcia. Y ella en la carroza de la Esfinge fue el punto máximo de una película que iba con todo para lograr la gloria eterna del cine. La misma Elizabeth Taylor llevaba un elaborado tocado hectagonal lleno de joyas que luego fue subastado por mucho dinero. El costo de esta secuencia equivalía a una producción completa de otras películas, solo por el tiempo de filmación y la logística. La escena se llevó el récord de complejidad técnica. Nadie antes había coordinado tantas piezas móviles juntas, y al final se mantuvo casi íntegra en el montaje. Fue concebida conscientemente como el gran espectáculo del film, y ese desfile inmenso fue quizás el pasaje más memorable de Cleopatra y ejemplifica el derroche brutal que hizo única y carísima a esta película. Fox se desangra, los terrenos del estudio empiezan a venderse. El caos productivo no quedó en la pantalla, pronto afectó el sustento mismo de Fox. Los gastos disparados obligaron a la empresa a vender propiedades valiosas de sus estudios. Se vendieron grandes extensiones del estudio original de Fox en California, parte de lo que terminaría convirtiéndose en Century City. Era una medida desesperada. El estudio tuvo que desprenderse de tierras históricas para pagar deudas. Se contaba que durante el rodaje de Cleopatra los tribunales financieros miraban con lupa a Fox y las acciones caían en picada. Cada informe de sobrecoste hacía sangrar al estudio. Venían cortando pasto literalmente para seguir filmando. Así, mientras en Roma se erguían templos de Hollywood, en Los Ángeles se vendían edificios. Fox quedó tan debilitada que llegó a cerrar producciones secundarias y arrendar lotes enteros. En pocas palabras, Cleopatra convirtió los terrenos del estudio en oro pero líquido, activos físicos convertidos en efectivo para frenar una hemorragia económica sin precedentes. Retrasos infinitos, un rodaje que debía durar meses y duró años. Lo que estaba previsto como un rodaje de pocos meses se prolongó por más de 2 años. Originalmente pensaban terminar en 1961, pero la película se atrasó una y otra vez. Cleopatra llegó a ser filmada 2 años y medio en etapa on-off entre Inglaterra, Roma, Egipto y España. En total fueron reagrupamientos continuos de equipos en distintos frentes, con pausas forzadas por la salud de Taylor o cambios de guión. Cada vez que reanudaban había que reconstruir sets o esperar permisos. Por ejemplo, el propio productor Walter Wanger narra que el estudio debió detenerlo todo 6 meses cuando los costos desbocados requirieron una pausa total. Finalmente, en julio del 62 terminaron el rodaje principal y luego en 1963 volverían a filmar unas escenas extra para la versión final. Ningún productor quería un rodaje tan epopeya. En conjunto, los retrasos infinitos inflaron los números finales a niveles astronómicos. Lo que empezó en un modesto calendario terminó extendiéndose largo como un culebrón, sumando costos financieros extraordinarios. Mankiewicz al borde del colapso, escribiendo el guión de noche para filmar de día. Joseph L. Mankiewicz escribió cada noche las escenas que se rodarían al día siguiente. Imagínense rodar una superproducción así. El director dormía pocas horas mientras revisaba guiones escritos por él mismo esa madrugada. Filmaban en orden cronológico para seguir al guión que él mismo redactaba por falta de tiempo para planificarlo todo. Este sobreesfuerzo llevó al cine hasta el límite. En varias entrevistas posteriores, Mankiewicz describió aquello como lo más caótico de su vida. El resultado fue un rodaje atestado de improvisaciones constantes. Ellos colocaban cámaras con la intuición de guionista de última hora. La presión del cronograma y el guión vivo hicieron que el rodaje fluyera con la energía de la urgencia, pero terminó afectando al equipo creativo. Mankiewicz literalmente dormía en el estudio, escribiendo en la madrugada lo que rodaría al amanecer, viviendo cada día como una batalla contra el reloj. La huelga de extras, miles de italianos pidiendo más dinero.
Incluso los extras hicieron sentir su voz. En Roma se contrató a 5.000 o más figurantes italianos para las escenas masivas. El panorama fue tan complicado que en un momento varias decenas de extras femeninas del séquito de Cleopatra se declararon en huelga. Protestaron por las malas condiciones y, según se cuenta, hasta por protección contra avances de parte de los hombres en el set. El estudio tuvo que contratar guardias especiales para resguardar a estas actrices aficionadas. Se llegó a titular en la prensa sensacionalista italiana como la revuelta de las esclavas. Además, un argumento salarial fue negociado con miles de extracontratistas. Esta rebelión alteró el cronograma. Mankiewicz tuvo que reorganizar escenas mientras los gerentes de Fox volaban a Italia intentando pacificar el conflicto laboral. Fue la primera huelga famosa en un rodaje épico, y en la práctica los retrasos adicionales se sumaron al cóctel de gastos: licencias, comida extra, seguridad especial, todo salió del presupuesto ya inflado. Hasta la más anónima del set se había vuelto protagónica del caos. Cleopatra provocó protestas que en condiciones normales veríamos en grandes huelgas sindicales. Pérdida de control. Los ejecutivos de Fox viajan a Roma para intentar detener la locura. En vista de que nada salía según lo planeado, los mandos de Fox intervinieron directamente. Spyros Skouras, presidente de Fox, y luego su sucesor, Darrell F. Zanuck, que por cierto entró porque los sobrecostos en la película provocaron una revuelta de accionistas que exigían un cambio en la dirección, viajaron a Roma más de una vez en los momentos críticos. En esos años turbulentos, Skouras fue reemplazado y Zanuck, al no más tomar el poder en el 62, despidió a Mankiewicz durante la postproducción para intentar retomar el control creativo. Zanuck dejó claro que Fox y no el director debía decidir el montaje final, y de esta manera el estudio recuperó la sartén por el mango. El cambio fue drástico. Zanuck quiso cortar material, acortar la duración para evitar 2 películas y añadir escenas más taquilleras, escenas de batallas, entre otras. Al final, Fox impuso reducir la épica a una sola película de casi 4 horas. Entre juicios de salarios, Harrison pidiendo figurar en todos los póster y órdenes editoriales, la batalla por el control de la cinta se volvió feroz. Fueron directivos y no cineastas quienes al final llevaron las riendas de la edición y la historia. Tras años de completo desastre, Fox regresó para dirigir Cleopatra con mano dura, demostrando que en Hollywood, cuando se pierde el dinero, los mandamases vuelven pisando fuerte. El montaje imposible. ¿Cómo editar 6 horas de material? Cuando Mankiewicz por fin entregó su versión, la reunió en un montaje de 6 horas completas. Naturalmente, Fox no quiso pasar 6 horas en una sala de cine para una sola película. Se produjo entonces otra crisis. El director propuso dividirla en 2 filmes, César y Cleopatra y Antonio y Cleopatra, pero los ejecutivos sabían que las personas habían pasado 2 años esperando ver a Taylor y Burton juntos y no iban a dividir la audiencia de su romance en 2 películas. Finalmente, los editores de Zanuck descuartizaron el metraje en una sola película de casi 4 horas, que después se redujo a 3:30 en salas comerciales. Para lograr coherencia tras tantos cambios, tuvieron que reescribir escenas y pegar trozos juntos, agregando 49 páginas de batalla donde antes había diálogo puro. El laberinto de 6 horas se convirtió en uno de 4, pero fue un milagro encajar tanto material. En otras palabras, editar Cleopatra fue un rompecabezas épico. Los cortadores del estudio no sabían si habían salvado una obra maestra o diluido el drama original. Lo que está claro es que el montaje resultante fue menos el sueño de un guionista y más la solución a un problema económico. Ellos tuvieron que condensar todo el despilfarro grabado en el metraje que el público vería finalmente en una función. El despido y la llegada del director. Fox recupera el control a la fuerza. La tensión en la postproducción culminó con el despido temporal de Mankiewicz. Zanuck, irritado por la larga duración del primer corte, lo sacó del proyecto por diferencias sobre la edición. Sin embargo, solo unos días después, Fox entendió que nadie más que él conocía la película al completo. Él mismo había escrito el guión mientras filmaba y lo trajeron de nuevo para arreglar la cinta, entre comillas. En palabras de Taylor, era como disparar contra un hombre que luchaba con 2 pistolas y luego pedirle que las recargue. Aún así, la recontratación de Mankiewicz fue táctica. Fox quiso aprovechar su visión para pulir detalles, pero manteniendo ya la última palabra en producción. Al final el proceso fue caótico. Mankiewicz terminó viendo cómo Fox terminaba de cortar su película, con diálogos suyos eliminados y escenas de batalla añadidas a conveniencia. Este episodio simboliza el punto más bajo de Cleopatra. Ni el director en el set pudo controlar el proyecto, ya que los ejecutivos financieros tomaron las decisiones finales.
En el epílogo más dramático del rodaje, Fox demostró que ante tantas pérdidas, solo ellos mandarían el último corte. La premiere de Nueva York, el evento más esperado de la década. Por fin, el 12 de junio de 1963, Cleopatra llegó a las salas de cine. La premiere en Nueva York fue un acontecimiento sin precedentes. Alfombra roja, flashes, una retransmisión en vivo desde el Rivoli y hasta Johnny Carson entrevistando al director tembloroso. Todos querían asistir al naufragio glorioso de la película más costosa de la época. A pesar de la polémica, la película recaudó $48 millones en Estados Unidos, lo que hoy equivaldría a unos $450 millones, convirtiéndose en lo más visto del año. Sin embargo, el ambiente era una mezcla de espectáculo y morbo. Había tanto interés por el resultado artístico como por el ¿logrará salvar a Fox? El director incluso llegó a bromear con un presentador diciendo que todo lo relacionado con Cleopatra estaba fuera de su control. El estreno neoyorquino, rodeado de pirotecnia mediática, marcó el final de años de pesadilla. Aunque la película se llevó vítores cerrados por sus efectos visuales, entre bambalinas se sabía que aquel evento no cambiaría el destino económico del estudio. La crítica se divide: ¿arte o exceso vulgar? Las críticas tras el estreno fueron mixtas y apasionadas. Por un lado, muchos elogiaron su espectacularidad. El diario The Observer lo definió como un espectáculo colosal con la cinematografía más amplia vista en Hollywood. Otros, en cambio, consideraron que el film carecía de sustancia dramática. El director incluso quiso que le quitaran crédito porque no se sentía satisfecho con el resultado final. Elizabeth Taylor comentó amargamente que le habían recortado el corazón de su película y la habían dejado vulgar, repleta de batallas añadidas sin pasión real. La crítica Penelope Gilliatt criticó los excesos, describió Cleopatra como un relato contado en función de los trajes de Taylor y lamentó que escenas bellas estuviesen minadas por exóticos adornos demasiado confusos. Algunos vieron en Cleopatra una gran obra de arte barroco y otros un colosal derroche narrativo. Su crítica se polarizó entre admiradores del virtuosismo visual y detractores del exceso. El legado de la crítica dividida quedó claro en premios. Aunque ganó 4 Oscar técnicos, pasó inadvertida en los premios mayores, reflejando la percepción de que falló en historia y profundidad. Y haciendo cuentas, ¿por qué ser la número 1 en taquilla no fue suficiente? A pesar de todo, Cleopatra fue el film más taquillero del 63, recaudó unos 57.7 millones en Estados Unidos. Los ingresos mundiales luego superarían los 100 millones, unos 1.000 millones actuales. Sin embargo, ese número fue un espejismo frente al monstruoso presupuesto. Después de deducir costos de distribución, impuestos y el pago de sueldos enarbolados por los protagonistas, Fox solo recuperó alrededor de la mitad de lo invertido. El resultado, aunque técnicamente Cleopatra llenó salas, no ganó dinero. Lo que recaudó Cleopatra solo en Estados Unidos equivaldría actualmente a unos $450 millones, pero Fox no vio ni de cerca ese dinero. Como era habitual, el estudio se quedó con apenas la mitad, es decir, unos 225 millones actuales. El problema es que la película había costado más de $44 millones, lo que hoy equivale a más de 400 millones. Fue el ejemplo perfecto de una película taquillera pero con déficit. Contrató récords de estrellas y equipos, pero esas exageraciones inflaron tanto el costo que el beneficio desapareció. Al final, a Fox le quedaban balances rojos gigantes en sus cuentas. Ser líder de taquilla no sirvió para cubrir la voraz billetera que devoró Cleopatra. El Oscar del consuelo, reconocimiento técnico versus fracaso narrativo. Como consuelo, Cleopatra recibió 9 nominaciones al Oscar y ganó 4 de ellas, las que comentamos anteriormente, todas en categorías técnicas: mejor dirección artística, cinematografía, efectos visuales y vestuario. Estas victorias fueron casi las únicas sonrisas después del desastre financiero. Reconocieron lo que nadie discutía: era un film brillante en lo visual, pero la Academia lo pasó por alto en mejor película y demás categorías mayores, reflejando que la Academia no creía en su guión o en la actuación dramática, sino en su envoltura de lujo. El Oscar fue un reconocimiento simbólico, quizás una palmadita en la espalda por el trabajo artesanal ante la sensación general de que narrativamente Cleopatra era un fracaso. En todas las crónicas de Hollywood se ve que la película más esperada no ganó premios de interpretación o dirección. Su legado de galardones quedó como premio de consolación, condecorando vestidos y decorados mientras su historia pasaba a segundo plano. El fin de una era. Como Cleopatra mató el sistema de grandes estudios clásicos. En términos industriales, Cleopatra marcó el ocaso de la era dorada de los grandes estudios. La película enseñó que los astros ya no obedecían las viejas reglas.
Las personalidades como Taylor y Burton comenzaban a desafiar el sistema pidiendo su millón y algo más, y cuente usted con eso. Al mismo tiempo, financiar megaproducciones indiscriminadas pasó de ser viable a arriesgado. El historiador Richard Brody afirma que el escándalo de Cleopatra fue el clasón definitivo para anunciar que el glamour meticuloso de Hollywood había terminado. De hecho, la bancarrota casi final de Fox obligó a todos los estudios a repensar sus estrategias tras décadas de lujos garantizados. Tras la debacle, el género épico quedó muerto, y no fue sino hasta el 65 con Gladiador y luego con los épicos de Ridley Scott cuando Hollywood retomó la épica histórica. Cleopatra, como fracaso cultural y financiero, decretó el adiós a un modelo, la de las películas de estudio hechas sin límites de presupuesto y control total que mostraron ser insostenibles. Con su costo astronómico y su resultado agridulce, Cleopatra enterró el viejo sistema de estudios a lo grande. El legado. ¿Es realmente una buena película? Con el tiempo, el mito de Cleopatra ha ido cambiando. Algunos críticos modernos han revisado la película con ojos más benévolos. Se puede decir que no es necesario saber todo sobre el caos de su rodaje para disfrutarla, y de hecho es un festín visual de reina al filo con una intimidad inesperada bajo todo el despliegue. Desde su restauración en 2013, mucha gente la considera una obra maestra del cine épico, más cercana al melodrama clásico que a la parodia. Otros mantienen que sigue siendo irregular, su aspecto es fabuloso, pero fuera de eso las emociones se pierden entre tantos vestuarios y escenografías. Lo cierto es que se transformó en una película de culto, analizada por eruditos, cinéfilos y youtubers. Hoy en día se debate si a pesar de sus flaquezas, Cleopatra es realmente buena. Su interés reside en la actuación carismática de Taylor, la química con Burton, y la película bien podría considerarse un ejemplo de cine operístico. Sacrifica realismo para lograr emoción desbordada. Se puede decir que su legado puede ser ambivalente, hay que reconocerlo, fascinante para algunos, sobrecargada para otros, pero indudablemente inolvidable. Y como todo clásico, cada espectador la juzga con sus propios ojos, pero sin duda quedó grabada en la historia del cine, ya sea como advertencia o joya visual. Epitafio. Cleopatra como la advertencia eterna de Hollywood. Hoy Cleopatra se recuerda como un símbolo eterno de la locura hollywoodense. Se dice que allí nació el concepto de la película más cara jamás hecha, y hasta cierto punto puede estar en el top. Pero el epitafio real de Cleopatra es el mensaje que deja. En la cima del éxito se escondía la catástrofe. Aprendimos que no hay colección de tesoros en Hollywood que merezcan la bancarrota de un estudio. El fracaso financiero de Cleopatra acabó con un género y obligó a los estudios a repensar la épica a gran escala. Por eso, esta película vive como un espejo que siempre da vergüenza ajena a los grandes presupuestos. Quizás un recordatorio de que Hollywood a veces perdió la cabeza ante su propia ambición. Al final, Cleopatra es la advertencia, el faro dorado que avisa cuidado con gastar en exceso. Un epílogo cinematográfico que invita a la prudencia. Mi opinión y el cierre del video. Después de conocer todo el caos, los escándalos, las cifras absurdas y las decisiones que casi destruyen a un estudio entero, queda la pregunta inevitable. ¿Vale la pena ver Cleopatra hoy? Para mí, la respuesta es sí. No es una película perfecta y nunca lo ha sido. Es evidente que a veces se siente densa, que su ritmo exige paciencia y que no siempre logra una cercanía emocional profunda con sus personajes. Algunas actuaciones parecen más preocupadas por la grandeza que por la intimidad, y hay momentos donde uno siente que el espectáculo pesa más que el drama. Pero aún así, o quizás precisamente por eso, Cleopatra es una obra que se sostiene con una dignidad que el tiempo no le ha quitado. Porque si algo ha hecho el paso de las décadas es ponerla en su verdadero lugar, el de una joya visual irrepetible. Cleopatra pertenece a una época en la que el cine todavía se atrevía a construir mundos reales, a llenar la pantalla con cuerpos, telas, piedra, oro y movimientos sin depender de lo digital. Y sí, fue excesiva, fue desmedida, fue peligrosa. Pero no todo exceso es un error. A veces el riesgo deja algo que ya no se puede volver a hacer. Más allá de Hollywood y sus escándalos, más allá de los números y las pérdidas, Cleopatra sigue ahí, imponente, hermosa y única. Y tal vez ese sea su mayor victoria, demostrar que en ocasiones arriesgarlo todo también puede dejar algo eterno. Y quizás lo más interesante de Cleopatra es que sin proponérselo terminó convirtiéndose en un espejo del propio Hollywood, una industria que durante décadas creyó que siempre podía ir más grande, gastar más y controlar el resultado, hasta que esta película le recordó que el cine también tiene límites. Pero incluso en ese colapso hay algo profundamente humano. Cleopatra no es el fracaso de un capricho vacío, sino el resultado de una ambición genuina por crear algo inolvidable, algo que superara a todo lo anterior. Y aunque el proceso fue caótico, doloroso y económicamente devastador, lo que quedó en pantalla no es vergüenza, es esfuerzo, riesgo y una idea de cine que ya casi no existe.
Hoy, cuando muchas superproducciones parecen calculadas al milímetro, hechas para no fallar más que para sorprender, Cleopatra se siente como un recordatorio incómodo pero necesario. No todo debe ser seguro, no todo debe ser eficiente. Algunas películas nacen para romper reglas, incluso si el precio es alto. Tal vez por eso sigue siendo fascinante hablar de ella más de 60 años después, porque más allá de si nos conmueve o no como drama, Cleopatra representa una forma de hacer cine que apostó todo a la experiencia, a la imagen y al impacto. Y en ese sentido, más allá de cualquier balance financiero, el riesgo al final sí valió la pena. ¿Y tú qué opinas? Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, dándole me gusta, comentando y suscribiéndote nos ayudas un montón y realmente estaremos muy agradecidos contigo. Soy David, muchas gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.